Bueno, pues ya va el último capítulo de las causas de la guerra de Ucrania. Y esta vez le toca al papel que jugó Estados Unidos en la génesis de la guerra. Estados Unidos funciona con un sistema de familias, que no es otra cosa que grupos de senadores, parlamentarios y altos funcionarios que forman grupos de interés dentro de la política del país. Estas familias suelen incluir a gente de distintos partidos, son transversales en muchos casos, en bastantes casos. Una de las familias más importantes en política exterior era la que estaba implicada en acabar con Rusia, la que está hoy, la que está. Estados Unidos es una potencia global y en la carrera para mantenerse como primera potencia debe de tener políticas activas para destruir a sus rivales, o al menos para reducir su poder. Estas políticas no se aplican a países que no se consideran amenaza, aunque se puede aplicar a países que sean aliados de otros países que sí se consideran una amenaza. Alguno dirá que esto es imperialismo y tal, pero es una actitud totalmente justificable dentro de la realidad de la geopolítica, donde en el fondo las relaciones entre países se basan en equilibrios de fuerza. Como decía Tácito, los grandes imperios no se mantienen con timidez. El método de familias es relativamente irracional desde cierto punto de vista porque implica el que se establezcan grupos de poder con políticas que pueden resultar inamovibles. Pero por otra parte implica que se establezcan políticas a largo plazo, algo ventajoso para cualquier país. Es habitual que se critique las democracias por cambiar de rumbo cada 4 años, así que el sistema de familias consigue solucionar ese problema. La familia antirrusa tiene influencia en Estados Unidos porque Rusia está fuerte. Si Rusia estuviese débil, entonces esa familia no tendría influencia. Cuanto más fuerte es Rusia, más influencia tienen las políticas antirrusas en Estados Unidos. Rusia es un país bastante viejo que tiene tendencias ondulatorias entre sus periodos de apogeo y de decadencia. Su último periodo de decadencia correspondió sobre todo con las décadas de 1980 y 1990, siendo que en los últimos años les ha ido relativamente bien, con un cierto aumento de su influencia en el exterior, despliegue de tropas en terceros países, etcétera, etcétera, época que corresponde más o menos con el gobierno de Putin. La política de Estados Unidos contra Rusia es muy extensa. Implica a todos los países limítrofes con Rusia, incluyendo China, y también los países que tienen relaciones especiales con Rusia, como muchos africanos. Habitualmente las políticas contra los aliados de Rusia suelen estar basadas en buscar tener buenas relaciones diplomáticas con ellos, más que buscar conflictos, y a ser posible mejores que las que tienen con Rusia, para tener más palanca que la que tiene Rusia. Esto puede incluir el uso de inyecciones de dinero directas al gobierno del país, como se hace por ejemplo en Botswana o también en Israel, que Israel también es aliado de Rusia. En el caso ucraniano esto no se pudo hacer debido a la influencia rusa en el país hasta que se produjo el Maidán, así que se recurrió a la influencia a través de ONGs y métodos similares. Entre estos métodos similares estaría la inversión en medios de prensa encaminados a dirigir la opinión pública del país. Estas operaciones en principio no estuvieron dirigidas a provocar una guerra, no se buscaba en absoluto, pero la influencia norteamericana estuvo saboteando sistemáticamente todos los intentos de arreglar la situación diplomática entre Rusia y Ucrania, algo que tampoco costó demasiado, porque Rusia inició una fuerte intervención en Ucrania. Si Rusia no hubiese intervenido en Ucrania, Estados Unidos lo habría hecho igual, pero la intervención se habría limitado a alejar a Ucrania de Rusia y finalmente meterla dentro de la OTAN. Pues era que Rusia se interpuso y finalmente estalló la guerra. En cuanto Estados Unidos se dio cuenta de que existía riesgo de guerra con Rusia, algo confirmado por acciones anteriores de Rusia contra otros países, no es la primera vez que invade un país, Estados Unidos pues empezó a preparar la contienda. No se echó atrás, sino que aceptó el desafío totalmente. La ayuda norteamericana va siguiendo una serie de etapas. Al principio empezó a través de ONGs y campañas de agitación y propaganda, antes del 2014. Una vez se produce el Maidán, esta ayuda a través de ONGs, campañas de agitación y propaganda, etcétera, etcétera, se multiplica por 2 a partir del Maidán. Estados Unidos a partir del Maidán además se hace con el control indirecto de gran parte de la prensa a través de diversos medios de financiación. Una vez el escenario bélico se hace más claro, la ayuda se vuelve militar, se envían armas y se aumenta la ayuda económica todavía más. Los militares ucranianos contaron con ayuda personalizada de Estados Unidos, que les envió armamento especializado y especialmente dirigido a combatir las tácticas y el armamento ruso. Una parte de este armamento fracasó, pero Estados Unidos fue modificando los envíos según detectaba las debilidades de las tácticas rusas. El armamento que se envió estaba totalmente adaptado a la situación. La intervención norteamericana es mucho mayor que la que hizo la Unión Europea por la sencilla razón de que fue una intervención de mejor calidad.
El suministro de material personalizado y la inteligencia sobre el enemigo de Estados Unidos fue muy superior. Comparando con el mismo gasto monetario, la ayuda de Estados Unidos fue superior a la ayuda de la Unión Europea, incluso comparando al mismo nivel de gasto. La Unión Europea, por otra parte, está supeditada a Estados Unidos y se echó a un lado paulatinamente a partir del de Maidán. Es por ello que no le voy a dedicar ningún vídeo, porque considero que su papel es totalmente secundario. Y este viene a ser el vídeo con menos sustancia de los que le he dedicado a las causas de la guerra de Ucrania, pero es que Estados Unidos no tenía mucho que ganar ni que perder en esta guerra. Se ha limitado a seguir una política muy típica con Ucrania. Estados Unidos es demasiado poderoso como para darle demasiada importancia a Ucrania.